Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Gracias a Dios por la palabra del Señor, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 13. Repito esta breve porción. El apóstol Pablo dice: ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. ¡Qué bendición! Saben, el apóstol Pablo da una norma que bendice a la iglesia, porque incluso en nuestro tiempo todavía prevalece la duda de si deben sostener las iglesias a sus pastores o a quienes les ministran. Esto, por un lado, se ha dado a un espacio en el debate, en la discusión de si esto es bíblico, y algunos lo hacen argumentando que el apóstol Pablo no era sostenido por la iglesia, sino que él trabajaba para generar su propio sostenimiento. Y otros dicen no, el apóstol Pablo en más de una ocasión cita no solamente que él recibía ofrendas y apoyo de las iglesias que se ocupaban de que él estuviera bien y no necesitara nada, sino que además en algunas ocasiones pidió que lo apoyaran porque tenía aún el plan o el proyecto, el anhelo de ir y predicar el evangelio en otras regiones, con el apoyo de las iglesias que se ocupaban de él. Entonces podemos decir que ambas cosas están presentes en lo que leemos en el Nuevo Testamento. Tanto el hecho de que el apóstol Pablo trabajaba y generaba sus propios recursos y no dependía única y exclusivamente de los recursos que la iglesia podía proporcionarle a través de ofrendas, sino que también el apóstol Pablo recibía ofrendas y apoyos por hermanos que eran generosos y tenían pendiente por su bienestar y con generosidad ofrendaban para que él continuara su ministerio. Ambas cosas son correctas. Esto da lugar entonces a ciertas conclusiones que en materia funcional son una realidad en el ministerio. Hay ministros que son ministros univocacionales, que quiere decir que están únicamente dedicados al ministerio y a quienes la iglesia sostiene. Y hay ministros que son bivocacionales, que parten su tiempo entre el ministerio y una labor profesional o algún oficio o empleo independiente del ministerio o de la iglesia. Ambos casos
pueden suceder y ambos casos son casos legítimamente bíblicos y funcionan. La iglesia tiene que estar de acuerdo y anuente a que el pastor desempeñe uno u otro tipo de ministerio. En algunos casos no hay conflicto al respecto de esto. En otros casos todavía prevalece el debate, pero hay fundamento bíblico para una y otra cosa. Ahora bien, hoy quiero orientar nuestro pensamiento a la cultura que predomina con relación al trabajo y cómo esta idea, esta percepción que define el trabajo más en nuestro tiempo, más actualmente, ha ido cambiando. Hay una cosa que en el estudio del comportamiento social se llama la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo tiene básicamente dos grandes enfoques. Y quiero primero referirme a uno de ellos como el que pudiera ocupar el mayor tiempo posible en exponerlo. Esta primera parte, casi podríamos decir con exactitud, que hay una fecha en la que podemos ubicarla. Es el primero, el más antiguo, y podría decirse que es el estilo de pensamiento que ha estado asociado a toda concepción relacionada con el trabajo, con los beneficios de desempeñar una labor que reditúe algún tipo de estabilidad, algún tipo de certidumbre y alguna forma de aprovisionamiento. Se considera que esta, que es lo que se llama comúnmente la cultura del trabajo, es la tendencia que con los años cobró un mayor auge al llegar la revolución industrial, los tiempos en los cuales se dejó a un lado un poco la labor artesanal. La gente pasó de dejar de hacer cada quien sus propias cosas. Y entonces hubo un desarrollo de la industria y alguien fabricaba las cosas de una manera masiva para que otros pudieran solo comprarlas y usarlas. Así pasó con las herramientas, con los implementos de trabajo, con los aperos agrícolas, etc. En esta circunstancia se comenzó a comunicar a los hombres y a las mujeres que fueron incorporándose cada vez más a la actividad laboral. Se fueron incorporando junto con los hombres al sector económicamente productivo. Se les fue creando una conciencia de que hacer esto no solamente era algo rentable, sino que además era honroso, era una manera legítima de proporcionar a nuestras familias los satisfactores necesarios, aquellos que nos daban provisión, tranquilidad, bienestar. Como parte de este proceso en el que la cultura del esfuerzo derivó en este sistema de pensamiento que llevaba a la gente a estar convencida de que trabajar era productivo, era benéfico y no solamente eso, era honroso, dignificaba a la persona, se vivió simultáneamente una transición de la vida predominantemente rural a una vida predominantemente industrial y urbana. También como parte de ese proceso surgieron grandes movimientos sociales, como fue, por ejemplo, el sindicalismo, asociado a una democracia libre de características más avanzadas que lo que se había conocido hasta entonces. La gente elegía a sus representantes, pero también era al mismo tiempo una democracia orientada al mercado, al libre mercado. Proporcionaba a la clase trabajadora un estándar de vida que le garantizaba que trabajando tendría poder adquisitivo. Trabajando y estando inmerso en la cadena productiva,
sería suficientemente lo desempeñado para asegurarse el bienestar. De ahí se derivaron en forma notoria entonces los derechos laborales, se consolidaron los derechos civiles que significaron avances importantes para la clase trabajadora y también la consolidación de la democracia. Pero curiosamente a este escenario lo impactó poderosamente primero la Segunda Guerra Mundial y posteriormente el proceso de la Guerra Fría que se vivió en el mundo. La economía sufrió graves daños, graves trastornos que lesionaron a la clase media, la clase trabajadora, pusieron en riesgo las ventajas que disfrutaba este sector de la población. Entonces, llegado ese momento que se identifica como el fracaso de todo el proceso de la Guerra Fría y que se puede ubicar cuando Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam y con el surgimiento de la ideología antinacionalista, y algunos autores llaman a esto el surgimiento del mundo bipolar, un mundo dividido intelectualmente, mentalmente y en muchos otros aspectos. Ahí nos encontramos con un vecino que se ha instalado justo enfrente de esta percepción de la cultura del trabajo. Entonces tengamos presente que lo que hemos expuesto hasta aquí, en los minutos que hemos ocupado ahorita, es para exponer la cultura del trabajo, que ha sido una percepción que ha prevalecido y que por generaciones ha sido sostenida diciendo trabajar es redituable, la manera honesta de ganarse la vida es trabajando, hay que empeñarse en una labor, esmerarse y dedicarse y perfeccionar cierta labor para poder vivir bien. Y es legítimo y sí se puede vivir bien trabajando arduamente, con honestidad. Bien, ahora sucede que hay un nuevo modo de pensar en el vecino de enfrente. Se ha instalado exactamente para confrontar esta ideología. La mentalidad que surge, y algunos estudiosos la ubican en el inicio de la posguerra fría. Estamos hablando alrededor de 1990, en la década de los 90. Este enfoque se potenció más aún con el auge de la globalización. Es de esta manera, con el pensamiento que ha sido permeado por las facilidades de la comunicación, todas las libertades con que se cuenta hoy día, el crecimiento de las nuevas generaciones en un mundo que ha estado inmerso en el Internet, en las plataformas virtuales, en las redes sociales, lo que sucede entonces es que el pensamiento ha cambiado, el criterio es diferente y se cuestiona la cultura del trabajo. Hay entonces quien dice, la cultura del trabajo apesta, eso no sirve, eso no funciona, eso no ha sacado a la gente de la pobreza, eso no ha cambiado a la sociedad, por el contrario, la ha vuelto más desigual, ha convertido a la sociedad en algo más injusto, hay mayor inequidad. Ahora bien, las inclinaciones tanto de un lado como del otro son contrarias. Y esto se debe a que, entre tanto que una posición cultiva, practica y promueve la cultura del esfuerzo para obtener los satisfactores necesarios para la vida, la otra, por el contrario, en total oposición, promueve y practica la ideología del mérito. Y déjenme explicarles qué es esto. Entre tanto que la cultura del esfuerzo constituye la escuela con la cual crecieron los abuelos y crecieron los padres que hoy están terminando de formar a sus hijos,
algunos ya padres de adultos. Ahora los hijos, estas nuevas generaciones, después de haber surgido alrededor del milenio, asumen que deben tener las cosas por el solo hecho de que merecen tenerlas. No hay cultura del esfuerzo, no hay cultura del trabajo. Yo debo disfrutar las cosas porque las merezco. No es necesario desempeñar esfuerzo para conseguirlas. Yo amerito tenerlas y merezco tenerlas por el solo hecho de estar aquí. Claro, por supuesto que esto descalifica la idea de que hay que prepararse. Ustedes oyen esto y piensan en un discurso que escucharon cuando eran jóvenes. Hay que aprender algún oficio. Hay que ser hábil para llevar a cabo alguna labor, alguna tarea. Hay que estudiar una carrera. Hay que prepararse para ser alguien, prepararse para la vida, estudiar y alcanzar un título para ser alguien, esforzarse sembrando para después cosechar. Trabajando duro es como se consiguen las cosas, porque nadie te regala nada. Y quien te regala algo debe saberlo de antemano. Eso tiene un costo. Alguien pagó por ello. Todo se logra con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Parece un planteamiento que tiene mucho sustento, pero entonces el otro punto de vista cuestiona esto y dice, no es cierto. Yo no me preparo para ser alguien. Yo soy alguien sin necesidad de estar preparado. Yo soy alguien sin necesidad de estudiar y soy alguien sin necesidad de un título. Soy alguien sin necesidad de una carrera. Así que a mí me corresponden las cosas no porque yo haya estudiado o porque yo las merezca, porque me esforcé para tenerlas. No. En realidad es al revés. Yo las merezco porque estoy aquí. El solo hecho de que yo esté aquí significa que las merezco. Ahora, pongo un ejemplo. Este ejemplo puede ser bastante ilustrativo. El padre de familia trabajó arduamente, trabajó muy duro y de pronto se encontró con que la modernidad había llegado, de que el Internet ya estaba aquí y que si él continuaba estando desconectado del mundo y de la realidad, no lograría alcanzar los resultados que necesitaba para traer a su familia los satisfactores que requerían. Así que entró al mundo de la comunicación celular. Trabajó muy duro para pagar los abonos de su primer teléfono celular. El padre de familia apenas logró comprarse un pequeño aparato muy limitado en sus funciones. Lo ha conservado por 4, quizás hasta 6 años. Se le ha caído 1000 veces, lo ha perdido y lo ha recuperado, pero lo cuida como si fuera la niña de sus ojos. Y este es su herramienta de trabajo. Es su manera de contactar a sus proveedores, a sus clientes, a sus colaboradores, o es su forma de mantenerse atento a las instrucciones de su patrón, a su empleador o a su superior en el trabajo. Desde el otro enfoque, desde el otro ángulo completamente distinto, ese otro enfoque dice que las cosas se pueden conseguir, solo hay que idear la manera de lograrlo, no tiene que ser con esfuerzo. Es posible tener lo que quieres y no necesariamente tienes que pagar un alto costo por ello, ni hacer un gran sacrificio. Así que ahí está colocado el hijo de este hombre del cual les hablé, que tiene un teléfono celular que ya hace 4 o 6 años que compró.
el hijo hizo un enorme drama familiar para lograr que le compraran un teléfono celular de última generación. Ese compite con los de sus amigos y con los de sus compañeros. Lo usa para chatear, mantenerse al día en sus redes sociales, en sus aplicaciones virtuales. Es esencialmente un accesorio de entretenimiento, predominantemente, al que se hace adicto a causa de la dependencia que le generan la dopamina, la adrenalina, etcétera, que recibe por cada me gusta que hay en sus publicaciones. ¿Pueden notar la diferencia entre una realidad y otra? El primero, que es el padre y que es responsable de una familia, creció y ha vivido a lo largo de 40 años en el proceso de madurar en la cultura del esfuerzo. Nada le ha sido regalado. Todo lo ha obtenido a base de trabajo arduo. El segundo, que es el hijo, ha sido criado bajo un esquema de sobreprotección, de sobrada provisión. La mentalidad de quienes le criaron es: yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Yo no quiero que mi hijo tenga las carencias que yo tuve. Así que bajo este amparo creció y se está consolidando en la mentalidad de que lo merece todo. Cuando llegamos a este punto, tenemos que mencionar que los estudiosos del comportamiento colectivo, los críticos del comportamiento social, los analistas, han señalado que pasamos de ser en algún momento una sociedad que producía, una sociedad que generaba, una sociedad que resolvía, una sociedad que concretaba, y nos hemos convertido ahora en una sociedad que solo está enfocada en consumir y gastar, consumir con el mínimo de esfuerzo, consumir con el mínimo de trabajo, consumir con el mínimo de dedicación o de apego a una tarea. Hemos minimizado, simplificado, abreviado los procesos a fin de obtener finalmente los logros. Una sociedad de consumo que niega y que menosprecia esencialmente la cultura del trabajo, que niega y menosprecia la cultura del esfuerzo, que no sabe y no se da cuenta que al mismo tiempo niega y menosprecia la cultura que deriva de la instrucción bíblica, la instrucción que ordena al hombre trabajar como parte del propósito con el cual fue creado por Dios. Vuelvo a nuestra lectura inicial, cuando todo empezó aquí hace varias semanas en este desarrollo, estudiando el trabajo como bendición como nuestro tema. Y leo para ustedes esta porción de la palabra que es Génesis capítulo 1. Y dijo Dios: que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen
y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Me detengo aquí un momento, hago una pausa intencional. Lo hago para señalar cómo Dios determina primero un quehacer dado a lo que sigue a la creación del hombre. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio, y describe sobre qué criaturas tendría dominio. Y luego dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y continúa entonces diciendo, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen. Qué palabras tan importantes para definir la cultura bíblica. La cultura bíblica que define el trabajo como bendición. Esto es Génesis capítulo 1, pero cuando llegamos a Génesis capítulo 3, la cultura bíblica del trabajo, la definición de Dios del trabajo como rol humano, experimenta un cambio. En Génesis 3:19 Dios le dice al hombre: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Aquí aparece entonces por primera vez el elemento de esfuerzo añadido al trabajo humano. Al principio era trabajo. Al principio era el propósito de Dios de desempeñar una labor, pero en este momento, a raíz de la caída del hombre, la cultura del trabajo se ve impactada por el esfuerzo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Es importante entender la naturaleza del trabajo desde la perspectiva misma de Dios. Es importante entenderla porque el hombre no fue creado para el trabajo. El hombre fue creado para Dios. Pero el trabajo fue creado para el hombre. El trabajo es el mecanismo mediante el cual el hombre honra su creación y la dignifica. Esto tiene sentido bíblico. La palabra de Dios dice: el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Dice allí mismo: hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. Leí Proverbios capítulo 13, versículos 4 y 7. Hemos llegado entonces a este punto en el cual nuestra sociedad, que se asume merecedora de todo, sin tener que desempeñar ni el más mínimo esfuerzo,
asume también que el trabajo no es una bendición, el trabajo es una maldición. Y lo menosprecia. Menosprecia la cultura bíblica del esfuerzo. Pero, amados hermanos, en la cultura bíblica del esfuerzo, en la cultura escritural que define el trabajo como bendición, el trabajo es un reflejo de la naturaleza de Dios en el hombre. El hombre fue hecho a imagen de un ser creador que trabaja. Pero también en la cultura del esfuerzo, el trabajo dignifica y enaltece al hombre como Señor de la creación, como Señor puesto en esa condición por el Creador mismo, que lo hace responsable. Aún más, en la cultura del esfuerzo, el trabajo hace al hombre un mayordomo que sirve a Dios, su Señor, porque es a Él a quien rinde cuentas del desempeño puntual y fiel de su labor. Amados, en la cultura del esfuerzo, el trabajo lleva al hombre a cumplir el propósito de su creación. Honrar a Dios asemejándose a Él. Ser como su creador. Leo la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 9, versículos 7 al 10. Quizá no hay en la Biblia un texto que sea más desalentador y hasta deprimente en algunos momentos como el libro de Eclesiastés. Pero observen lo que dice en esta porción del capítulo 9. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos, y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Eclesiastés capítulo 9 versículos 7 al 10. ¿Cuál debiera ser nuestra cosmovisión cristiana? ¿Cómo debiéramos definir el trabajo nosotros? ¿Cómo educar a nuestros hijos acerca de la cultura predominante que es esencialmente una cultura meritócrata en donde las personas piensan y asumen y viven convencidas que todos podrán en el futuro inmediato podrán desempeñarse eficientemente y competitivamente y satisfactoria, gratificantemente como youtubers, como influencers, como creadores de video. Es interesante. La gente piensa y asume que puede dedicarse. Las nuevas generaciones piensan y asumen que es una manera factible de vida, que pueden dedicarse a jugar juegos de video el resto de su vida, o pueden dedicarse a ser futbolistas estelares,
como lo son algunas reconocidas figuras del fútbol mundial. Pero la verdad es que el engaño detrás de todo eso es que quienes han logrado eso lo han logrado, pero no sin esfuerzo. Tiene sentido la cultura del esfuerzo. Es gente que ha trabajado. Les comparto, durante este tiempo de pandemia en que tuvimos que estar encerrados, aislados, cuidándonos, mi esposa y yo buscamos algunas series interesantes de televisión que podríamos ver. Y nos hizo mucha simpatía un matrimonio que se dedica a crear videos de sus experiencias viajando de un lado para otro. En uno de esos momentos encontramos un video en donde ellos narraban de qué manera es como lo han hecho. Al principio comenzaron en un nivel de aficionados. Apenas grababan algunas cosas con su celular, con su teléfono. Pero a medida que se dieron cuenta de que esto tenía respuesta y fueron consiguiendo cada vez más seguidores y más seguidores, descubrieron que era una manera de recibir remuneración, porque sus videos que eran subidos a las redes sociales y a las plataformas virtuales eran vistos por cientos y por miles de personas que junto con ver sus videos veían publicidad que estas plataformas ponen en medio de los videos. Así que de pronto ellos supieron que podían recibir dinero por la publicidad que era vista por sus seguidores. Y comenzaron recibiendo poco dinero. Pero cuando se dieron cuenta de esto, entonces ellos decidieron especializarse en lo que estaban haciendo y dejaron cualquier otra actividad y comenzaron a dedicarse esmerada y enfocadamente a esto. Así que tuvieron la necesidad de comprar equipos de audio, de iluminación, mejores cámaras de calidad profesional y comenzaron a producir con mayor profesionalismo, con una alta calidad, los videos que la gente creía que eran solamente videos de alguien aficionado. Así que cuando explicaron esto, uno podía ver que habían hecho un enorme esfuerzo que implicó ajustes impresionantes en su tiempo, en su estilo de vida y en su economía. Ahora se dedican exclusivamente a eso. Pero aún ahora, cuando tienen cientos de miles de seguidores en su canal de videos, estas personas continúan haciendo un gran esfuerzo para conservar la atención de sus seguidores. Quiero de nuevo ir a la historia que conté hace un momento, la historia que conté hace un momento de ese padre de familia que trabajó muy duro para pagar los abonos de su primer teléfono celular, que era apenas un cacharrito que hoy parece una cosa ridícula que alguien todavía lo tenga, y que le ha servido para continuar produciendo y generando. Lo ridículo es que ese padre considere que está obligado y comprometido a invertir quizá alrededor de un mes de su salario o hasta más que eso en comprar un teléfono celular con múltiples facilidades y habilidades que él nunca ha tenido, solo para que su hijo adolescente o joven se entretenga mientras él sigue trabajando con su viejo teléfono celular que apenas si logra conectarse. Nuestra mentalidad tiene que cambiar cuando leemos la Biblia.
Dios nos confronta y nos lleva a pensar que hay bendición en el desempeño de una labor honrosa y dignificante que realizamos con esfuerzo. La cultura bíblica del trabajo es una cultura de esfuerzo. Enseñar a nuestros hijos a desempeñarse con esfuerzo en todo lo que hagan va a traer señalada bendición para sus vidas. Los estaremos privilegiando, estaremos haciéndolos más dignos, más honrosos, y estaremos dándoles la satisfacción de lograr lo que se proponen, haciéndolo bien, con el mayor esmero. El apóstol Pablo escribe a los colosenses: y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hagan su trabajo de buena gana, le dice el apóstol Pablo a los efesios. Hagan su trabajo de buena gana. Se lo dice a los esclavos, se lo dice a los siervos. Hagan su trabajo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Qué bendición, amados hermanos. El trabajo es una bendición. Aún el trabajo esforzado es una bendición. Concluyo con este pensamiento. A lo largo de mi vida ministerial he sido un pastor univocacional. Eso significa que me he dedicado mayormente a la iglesia y la iglesia ha sostenido mi ministerio. Así es como mi ministerio ha podido prevalecer. La iglesia se ha ocupado de mis necesidades y ha sido una bendición servir a Dios. También tengo amigos y consiervos que comparten su tiempo entre una labor fuera de la iglesia, fuera de las actividades eclesiásticas y su desempeño ministerial. En ambos casos hay esfuerzo. Los pastores trabajamos porque tenemos una tarea que nos ha sido dada por Dios y hay bendición en desempeñar esa tarea. Y la iglesia debe sentirse bendecida de poder contribuir en el extendimiento del reino de Dios y en el sostenimiento del ministerio. Pero por supuesto que hay quienes abusan, hay quienes engañan, hay quienes estafan. Por bendición de Dios, en nuestro sistema eclesiástico, el pastor no es el responsable del manejo del dinero. Lo es alguien designado por la iglesia. Y el pastor percibe sus honorarios como una ofrenda de parte de la iglesia. Pero hay quienes no solamente exigen, no solamente demandan, sino incluso creyéndose o asumiéndose como pastores con una autoridad emblemática, llegan al abuso de supervisar los ingresos de los miembros de la iglesia para reclamarles que den lo que ellos exigen que den. No pertenezcas a una iglesia en donde hay abusos. No permitas que alguien venga a supervisar tus recursos. Tú no te debes a un pastor, tú te debes a Dios. Y es a Dios a quien debes honrar. Y lo que tú des para el sostenimiento de la obra debe ser una expresión de tu buena intención y disposición espontánea de tu corazón para honrar a Dios con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes, dice la palabra, y con las primicias de todos tus frutos. De manera que Dios se agrada de nuestra ofrenda, pero
no agrada a Dios la ofrenda, que es el resultado de la exigencia de líderes que son deshonestos y que engañan a la grey. Por la bendición de Dios, la Iglesia ha sido el medio por el cual Dios ha bendecido nuestra vida. Oramos perseverantemente por la Iglesia, oramos perseverantemente por aquellos que ofrendan con generosidad para el sostenimiento de nuestro ministerio. Y es bíblico tanto un modelo como el otro, el que un pastor se dedique exclusivamente al ministerio y sea sostenido completamente por la Iglesia, o el que un pastor comparta su tiempo entre una labor paraeclesiástica o completamente fuera de la Iglesia y su responsabilidad ministerial, en cuyo caso el tiempo que dedica a la Iglesia es solamente tiempo parcial.